3 de Josué. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante hasta el versículo 17. Josué 3, 1. La fe de los verdaderos héroes. ¿Ya lo tienes? Dice: Josué se levantó de madrugada, de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a la distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerme delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, en medio de vosotros, y que Él echará delante de nosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al abuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. La serie que iniciamos hoy se llama La fe de los verdaderos héroes. La fe de los verdaderos héroes. Y la traemos a colación por la gran necesidad que hay de retomar nuestra visión de fe. Y para que sea válido el hecho de que en este momento hay una cantidad de personas que se están erigiendo como héroes, pero la influencia que están presentando, que están enviando, que están mandando, es una influencia negativa, dañina, nociva, perjudicial, porque son tendencias, no está basado en principios. Y nosotros necesitamos retomar una vez más nuestra visión de fe. Lo que Dios está diciéndonos que vivamos, que realicemos, que hagamos. Por tanta oración y por tan poca acción, que
que a lo último se convierte en una omisión. Ya se ora y se ora y se ora, pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Orando y orando y orando y orando. Toca que haya acción. ¿Cierto que sí? Es lo que vemos en este capítulo. Josué comienza temprano la mañana, porque de mañana es mucho mejor. Parece que los hombres de Dios siempre iniciaron sus labores cristianas o de relación con Dios o de labores en Dios bien temprano. Lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 4, lo vemos en segundo libro de Crónicas 29:20, en Salmos 57:8 y en Marcos 1:35. Ahora, cuando llegamos a este texto, nos encontramos con unas realidades que son unas ejemplarizaciones para ponerlas en práctica en nuestro tiempo. Josué y todo el pueblo abandona el bosque de acacia y se lanza a una aventura. Ellos estaban cómodos, ellos estaban bien, ellos estaban organizados, pero Dios le dice a Josué que hay que avanzar, que no simplemente está contento con que estén todos ahí y lo que hay que hacer no se está haciendo. Y la primera manifestación que Dios quiere mostrar después de el cruce en el Mar Rojo es que se vayan para el Jordán, porque quiere hacer una maravilla en el Jordán. Y le dice que nombre 12 oficiales, 12 personas, 12 miembros, pero son de las 12 tribus, son 12 representantes. O sea, el número 12 no es una casualidad. Hay gente que le gusta nombrar 12, 7, 6, 4, 3, 2. Y a otros les gusta andar solos. Josué recibe la orden de nombrar 12. Y esos 12 representan autoridad de las tribus. 1. 2. Representan pulcritud. Representan a unas personas que Dios quiere usar y que han recibido la autoridad del pueblo para realizarlo. Y les dice: cuando vean el arca del pacto, deben salir del campamento y seguir el arca. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Eso fue en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Eso no tiene nada que ver con nosotros hoy, predicador. Pues sí tiene que ver, porque el arca lo que representa es la presencia de Dios. Cuando ustedes oren y sientan que Dios está con ustedes, deben estar listos para salir a hacer ¿qué? Lo que yo les voy a mostrar. Pero no van a salir a hacer lo que su conciencia les indica
o su yo. Eso es blasfemia. Eso es apostasía. Porque tú estás hablando contigo mismo y estás saliendo diciendo que estás hablando con Dios. El pueblo de Israel, a través de Josué, escuchó que Dios había dado la orden de salir. Ninguno de ellos es posible que escuchara la voz que habló con Josué. Tal vez ninguno escuchó el susurro que aconteció en el paraíso, que aconteció cuando Adán salió a encontrarse con Dios, o los movimientos que se sintieron cuando el enemigo se movía alrededor del Edén. Pero los hijos de Israel están frente a una realidad. Por la fe deben ser pastoreados. Por la fe deben ser guiados. Por la fe deben ser ayudados. Y deben seguir exactamente la guianza de la presencia de Dios. Pero tanto tiempo, 40 años divagando en el desierto, 430 luchando en Egipto, sufriendo en Egipto, llorando en Egipto, muriendo en Egipto, y luego 40 andando en el desierto. Y ahora se resuelve el caso de una manera sencilla. Cuando vean que el arca del pacto es sacada del campamento y llevada, vayan a una distancia de 900 metros aproximadamente. No se acerquen a ella, pero vayan por donde va ella. Por ese camino tienen que caminar, porque ustedes nunca han caminado por ese camino. ¿No les llama la atención eso? ¿Será que nosotros como cristianos hemos caminado por el camino de la guianza de Dios? ¿Por el camino de la presencia de Dios? ¿Por el camino de la fe? Cuando Dios en realidad nos ha hablado, hemos salido y hemos caminado en pos de Dios. Hay una cosa que inmediatamente llama la atención, y es que ellos tienen que dejar el campamento, el lugar provisional, el lugar momentáneo, el lugar de paso. Tienen que dejarlo. ¿Cierto? Al igual que nosotros, ¿qué es lo que somos en esta tierra? Peregrinos. ¿Cómo es? Peregrinos, no, peregrinos. Peregrinos. Eso. Peregrinos. Somos peregrinos, pero en realidad, hermanos amados y amigos que en esta mañana están con nosotros, eso a la hora de la verdad se está cumpliendo en nosotros. O más bien, ¿no será que nosotros estamos arraigados en el campamento que a cada uno nos tocó y nos hemos amarrado, atornillado y ajustado de tal manera que de ahí no nos mueve ni Dios? Es que esto me lo gané, vea, sudando. Esto es mío. Ni siquiera yo soy el administrador. Ni siquiera
Dios me lo dio, sino yo me lo gané. Y hasta que yo no escuche la voz de Dios que me dice, sal de allí, pero con esa confusión que hemos tenido de la voz de Dios y la voz del hombre, no vamos a salir de ahí nunca. Porque cuando usted oiga el yo que le dice, sal de aquí, entonces usted entra a tener una cantidad de dudas, incertidumbres, miedos, cobardías y cosas por el estilo que no lo dejan moverse de ahí. No es fácil, escúcheme, desarraigarse del lugar donde estamos a confort, donde estamos progresando, donde estamos bien, donde cada día mejoramos para permanecer mejor. Y además de eso hay muchas versiones, hay muchas personas que han dicho una cosa, otros dicen otra. De tal manera que se hace difícil que el rebaño de Dios sea guiado en este tiempo por Dios. Ese es el llamado de atención en cuanto a la fe de los héroes. Que volvamos a retomar la historia verdadera de Dios. Porque yo estoy seguro que en este tiempo hay mucha gente que quiere dejar el campamento, que ya dice, pero no quiere dejar el estatus. ¿Qué tal que si me vaya y llegue a un lugar donde me pasa como a Elías? Me toca que depender de los cuervos y de las cuervas. Y yo estoy enseñado a trabajar, a sudarla con mi frente, ganarme el pan de cada día. Eso es muy difícil para mí. O sea que siento el deseo de hacerlo, pero tengo miedo de hacerlo. El estatus, la conformidad, la comodidad nos hace tener miedo muchas veces. Al pueblo de Israel le costó trabajo salir solamente porque querían obedecer a Dios y a Josué, porque sabían que no había otra alternativa. Tomaron la decisión. Pero cuando llegamos al versículo 4, los israelitas debían mantener una distancia de 900 metros, casi 1 kilómetro del arca. Se les dice, cuando dejen el campamento deben esperar que se vea diferente a la posición en que se encuentran. Se va a ver muy diferente. Ustedes van a ver las cosas diferentes en el camino. Uno, porque la costumbre de ustedes es hacer, pelear, luchar, vencer, triunfar. Pero aquí, ahora el camino es por fe. Ahora tienen que salir y moverse cuando el arca se mueva, cuando los sacerdotes se muevan. Ustedes caminan, de lo contrario tienen que esperar. Su paso está condicionado al paso de la presencia de Dios. Sus movimientos están condicionados a los movimientos de Dios. Sus experiencias están condicionadas a las experiencias que Dios vaya presentando en el camino. Ustedes cuando vayan en el camino van a tener una experiencia totalmente diferente a la que tienen hoy.
cómodos, tan bellos ellos. Buena comida. Lo que necesiten, Dios se los envía. Porque han orado. Y decimos, es que me lo merezco porque yo lo oré. Cuando Dios te responde con un propósito. Y es que mires hacia dónde Dios te ha enviado, hacia dónde Dios te ha comisionado. No es para que te complazcas como el mundo, no es para que te llenes como el mundo, no es para que digas estoy satisfecho y hecho. Tenemos que tener fe para salir del campamento, de ese lugar temporal. Pero eso pues sería sencillo. Pero lo que pasa es que tenemos que salir a un lugar desconocido, donde no hay amigos, donde no están los chicos de mi barrio, menos las chicas de mi barrio. No están los amigos de mi infancia, tampoco los abuelos de mi tercera y cuarta edad. Voy a un lugar a establecer relaciones, a experimentar, a ver. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios va a obrar, Dios va a ministrar, Dios va a fluir, Dios se va a hacer propicio a mi necesidad donde quiera que vaya. Bendito es Dios. En algunos aspectos tuvo que haber muchas emociones encontradas en el campamento por causa de esta preciosa decisión de hacer lo que Dios había ordenado que se debía hacer. Escúcheme, si alguna vez ha perdido el sueño, si alguna vez se ha trasnochado después de una llanura de frijoles con tocino picado, cuando tengas que salir, cuando Dios hable, o más bien, cuando tú le creas a Dios que te está hablando, te vas a poner inquieto, te vas a poner emocionalmente muy sensible. Vas a pasar la noche orando. No es fácil llegar a una ciudad, a un pueblo, a una vereda, donde comúnmente no hay recibimientos, donde muy esporádicamente hay uno o dos que te dicen bienvenido. Pero ¿sabes una cosa? Que desde el momento en que tú toques tierra donde Dios te ha enviado, tú vas a sentir que todos los días de la vida, a pesar de las dificultades, Dios está ministrándote. Dios está fluyendo, Dios está respaldando, Dios está hablando, Dios está compensando, Dios está fortaleciendo. Eso es diferente a estar en mi estatus, muy diferente. Los israelitas estaban finalmente en la línea de salida. Esperaban que fuera completada la diferencia a cualquier cosa que hubieran visto u oído o disfrutado. Sentían una gran expectativa. La pregunta es: ¿qué sientes tú como líder cuando estás a la vera del camino,
Cuando estás parqueado frente al camino y Dios te está diciendo tienes que salir. ¿Qué sientes? Yo no siento nada. ¿Qué Dios entonces se adora en este lugar? ¿A qué Dios se le sirve en este lugar? ¿Qué Dios te llamó en este lugar? Es mi pregunta. Porque cuando Dios me llamó, al siguiente año ya tenía la expectativa. A los siguientes meses ya Dios estaba involucrándome y ya me estaba mostrando y ya me estaba inquietando y ya me estaba comisionando. Y a los 2 años ya iba de camino. ¿Cuántos años tienes de estar en los caminos de Dios? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que a Dios se le olvidó lo que estaba planeando organizar y hacer? Yo digo que no, que los que hemos cambiado somos nosotros. Nuestra convicción de fe, nuestra seguridad en Dios, nuestra alternativa de vida la hemos dedicado al materialismo que se hunde y se profundiza cada día más y más, y se agudiza la situación económica y cada día es más difícil. Pero nosotros seguimos agarrados de una rama que de un momento a otro se parte, se estroncha, y si no es por la gracia de Dios, no va a haber quien nos ayude. Usted se le olvidó que la Biblia dice que en los postreros tiempos, en los días finales, habrá hambres, pestes, que las gentes correrán espavoridas por el sonido del mar, por las olas del mar, que habrán islas, ciudades y montañas que desaparecerán. Y estamos viendo esa realidad en muchos lugares. El tiempo se va cortando y tu llamado y mi llamado está siendo postergado. 20 años duró Josué liderando al pueblo de Israel. 20 años desafiándole hasta que llegó la hora de salir a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Pero Él les dice otra cosa. Antes de salir, dense cuenta que no estén conectados con nada inmundo. ¿Cierto? Este es un patrón de santificación que Dios ha usado todo el tiempo hasta el día de hoy. Alguien dice que esto significa que todo el mundo tenía que bañarse. Todos tenían que estar aseaditos. Y otra cosa, tenían que cambiarse de ropa. Ropa adecuada para salir al camino. Era ropa limpia y ropa que los identificara como gente del pueblo de Israel, como mensajeros de Dios, como gente enviada por Dios para desterrar al Gergeseo, al Eteo, al Jebuseo, a todos los enemigos que tenían poseído a los pueblos y a los campos. Ellos debían de mantenerse puros. Es más, los que tenían mujer se les pedía: dedíquense a la oración y dedíquense a buscar de Dios. Y dejen esa tentación permanente que cargan. Cálmense. Que ahora hay que dedicarnos a otra cosa. Y a dejarnos guiar por Dios.
Segundo libro de Samuel 12:20 y en Salmo 51:2 lo explica claramente. Espiritualmente hablando, Dios necesitaba que los israelitas se prepararan, que es similar a la imagen del bautismo que se utiliza hoy en Romanos capítulo 6. Es la misma que se usa en Josué 3, 6 al 7. Los sacerdotes debían tomar el arca e ir delante del pueblo. Una vez que salgan del campamento, necesitan mojarse en los pies. ¿Le llama la atención eso? Literal, mojarse en los pies. Y ya. Eso no significa más nada. Y entonces, ¿qué significaba tener que sacar las piedras de debajo de los pies de los sacerdotes? Pues nada, tampoco eran piedras. Cuando nos volvemos incrédulos, nada significa nada en la Biblia para nosotros. Pero la Biblia está llena de imágenes, bendito sea Dios, de figuras, de cosas que nos iluminan, de cosas que nos inspiran, de cosas que nos motivan, de cosas que nos desafían. ¿Cómo que mojarse los pies nos va a desafiar, predicador? ¿Por qué? Por allá en Ezequiel dice que vinieron al borde del río y unos se fueron hundiendo poco a poco y se fueron entrando hasta que les dio por la cintura, por la mitad del pecho, y ya casi no podían caminar, representando a las profundidades que tiene los manantiales de agua viva del desierto, los manantiales de vida de la palabra, los manantiales de alimento y de sustento y de abrigo y de fe que tienen la palabra bendita del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso, los sacerdotes tienen que mojarse en los pies. Los que oran tienen que mojarse en los pies. Los del grupo de intercesión tienen que mojarse en los pies. Los del grupo de alabanza tienen que mojarse en los pies. Los predicadores necesitamos mojarnos los pies, hundirnos en la palabra, sumergirnos en la palabra, ahondar en la palabra, comer de la palabra, alimentarnos de la palabra, para luego tener fe. La fe no se alimenta con huevo y yuca. La fe se alimenta con oír, leer, estudiar sistemáticamente la palabra y mantenerse animado, iluminado y satisfecho por la palabra de Dios. ¿Recuerda lo del camino? Las semillas que cayeron en el camino. ¿Qué fue lo que las ahogó? Los afanes. ¿Qué más? Las distracciones de este mundo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere con nosotros a través de los distintos sistemas de distracción que tiene para con nosotros? Ahogar la palabra. Un día en el culto y parece que hubiéramos estado un mes. Y decimos, con esto basta y sobra. ¿Qué esperanzas tiene Dios en ti? ¿Qué esperanzas tiene Colombia? ¿Qué esperanza tienen los pueblos que están muriendo de necesidad, que se están hundiendo en la violencia, en la drogadicción? ¿Qué esperanza tienen con la iglesia? Si la iglesia es para que se alimente todos los días de la palabra, se nutra y vive en fe y viva dispuesta a hacer lo que Dios ha mandado que se tiene que hacer. En otras palabras, ellos y nosotros necesitamos seguir adelante e ir profundizando en la palabra sistemáticamente para afirmar la fe y ver cómo Dios obra en todo tiempo para bien. Porque a los que aman a Dios de verdad,
todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea Dios. Y de pronto nosotros nos quedamos, y yo voy a hacer todo esto, Josué, para exaltarte como lo hice con Moisés, para que este pueblo crea que yo estoy contigo. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las victorias, a pesar de lo conquistado, a pesar de lo visto, a pesar de lo que se tiene, el pueblo seguía creyendo que no era el líder recomendable que Dios había puesto. Necesitaba arriesgarse a la muerte para saber que Dios lo había colocado. Eso significa. Hoy te exaltaré. Hoy te haré entender a este pueblo que como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. En realidad, Dios aprovechó a Josué y a los sacerdotes para mostrar que Él estaba con los israelitas y que lo que Él promete lo cumple, que es muy diferente a mis convicciones, a mi yo, a mi conciencia. Josué 3, 8 y 9. Dios debía tener autoridad sobre los sacerdotes. Josué tenía que tener autoridad sobre los sacerdotes, si no, nada pasaría. Cuando llegaran a la orilla del Jordán, debían permanecer en el agua, representación de permanecer en la palabra de Dios, para que se pudiera manifestar Dios. Escúchame, no es lo que yo me invente. Lo hemos dicho y eso fue el inicio de esta visión de fe. No son las actividades las que dicen quiénes somos nosotros. Es la fe que hace que haya maravillas, milagros y prodigios. De nada servía que ellos programaran una actividad y resulta que de lo que Dios quería mostrar no se podía mostrar. Y para que Dios muestre su gloria hay que permanecer en la palabra, no en lo que yo creo ni en lo que yo deseo. Es en la palabra bendita del Dios de los cielos. Y yo digo en esta mañana, hermanos, amados, amigos, necesitamos permanecer en la palabra. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos son las que hacen allá. Son las que hacen allá. No son las que dice la Biblia. Aló. Sí, Señor. Si quieren ver a Dios moverse en su vida, necesitamos ser obedientes a su voluntad. Y su voluntad está en la palabra bendita de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos meternos en la palabra y hacer, decir y vivir lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso que se debe hacer, o lo que las redes dicen que se debe hacer, o lo que la gente opina que se debe hacer, porque cada quien opina diferente. Con semejante poco de gente deberían reunirse y sacar a ustedes el alcalde. Pero lo que Dios piensa con esta iglesia
es que toda esta cantidad de gente ya debía tener mínimo 7 iglesias abiertas, manteniendo 7 líderes y trabajando para salvar al país del hundimiento y del desastre que se aproxima sobre él. Porque benditos los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas, de los que le dicen: oh Sión, tu rey reina, bendito sea Dios. No es bendito el que inventa cantidad de cosas para embobar a la gente y enredar a la gente, o para sustraer de la gente, porque los ven como números y como fuente económica. Yo a ustedes no los veo así, yo los veo a ustedes como ministros de Jesucristo, llevando el evangelio a diferentes lugares, porque hay lugares donde están muriendo de hambre y de sed de la palabra bendita de Dios. Y hay iglesias, pero iglesias que llevan la misma rutina y que usan la palabra como pretexto, no como guía, ni para alimentarse, ni para sostenerse. Esta actividad que ellos realizan se parece a la del Mar Rojo. ¿Recuerdan? Cuando estaban encrucijados, tenían a un lado unos y al otro lado otros, y tenían una base militar enfrente y estaban siendo perseguidos. El faraón venía tras ellos, pero Dios dijo: ¿por qué clamas a mí? Dale la orden al mar que se abra y él se va a abrir. Usa tu fe, usa tu fe. Si te has alimentado de la palabra, usa tu fe. Ora por tus enfermos, ora por los que necesitan, ora, pero ve lo que está Dios haciendo. No esperes en otro, deja que Dios te use, porque Dios quiere usarte y levantarte para que te prepares y vayas donde tienes que ir. Concluimos. La realidad es que necesitamos caminar en fe. Segunda a los Corintios 5:17 dice que necesitamos vivir por fe y andar por fe. Nadie tenía ni idea de lo que pasaría. Solo por fe el sacerdote tenía que moverse en el agua y esperar que algo pasara. Usted por fe tiene que moverse y esperar que Dios haga algo. Por fe tienes que predicar y esperar que Dios haga algo. Por fe tienes que ir donde la persona está en problemas y por fe Dios va a obrar. No es el nombre, no es el título, no es el nombramiento. Por la fe debían obedecer, permanecer, seguir, esperar, guardar distancia, hacer exactamente lo que Dios había dicho. Por la fe tenemos que hacer, obedecer exactamente lo que Dios ha dicho. No lo que yo pienso, no lo que la radio dice, no lo que la televisión dice, no lo que las redes dicen. Es lo que Dios dijo en su palabra que se tenía que hacer. Yo tengo que vivir metido en la palabra, comer de la palabra, alimentarme de la palabra, porque ella es la que me produce fe a mi vida. Las otras cosas no me producen nada. La Biblia a mí me produce fe para vida eterna. Y le produce fe para vida eterna a todo aquel que en él cree. Para mojarse los pies tenemos que caminar por fe. Hebreos 11:6 dice que los que creen en Él deben también creer que Él existe y que es galardoneador de los que le buscan. Si no,
Hermano, de nada sirve que tú digas, invento esto, o invento eso, o invento aquello. Ahora eso está basado en lo que dice la Biblia. Y yo no creo que Dios puede moverse. Aun cuando no se tenga sentido caminar por fe, hay que hacerlo, si no es desobediencia. Santiago 1:22. Lo que no proviene de fe es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Josué 3:10 dice: Josué dijo, vean lo que Dios va a hacer. Dios iba a libertar el territorio de los adversarios, y por esa necesidad debían hacerlo de la manera en que Dios lo mandaba, no a la manera del humano, sino a la manera de Dios. Para que quede bien claro eso, cuando vayas a hacer un ministerio, no lo hagas por o como tú pienses que es o deseas que sea, porque el yo está por delante de nosotros, y el diablo y el mundo y el sistema nos está enseñando a vivir por yo. Hágalo como dice la palabra de Dios. Como diga la palabra, usted lo va a hacer. Pero tiene que estudiarla para hacer eso. Tiene que estudiarla, tiene que leerla, tiene que aprenderla, tiene que aceptarla. Que no podemos compartir el evangelio y no podemos ser embajadores porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? ¿Del enemigo? No. Miedo de que de pronto Dios me deje sin ropa en el camino. Y escúcheme, en 40 años en el desierto, 40 años caminando, y Dios le dice: báñense, límpiense, rasúrense. ¿Con qué? No lo sé. Límpiense y cámbiense de ropa. 40 años en el desierto y su ropa no envejeció, y su zapato, su calzado no se acabó. Porque el Dios de los cielos, que ha llamado a la iglesia y que ha estado con la iglesia desde los tiempos del inicio, el Dios que hizo el cielo y la tierra, ese Dios la sostendrá, ese Dios la ayudará, ese Dios le proveerá, ese Dios enviará su lluvia temprana y tardía. Josué escogió 12 hombres, representación de todas las tribus, autoridad, acuerdo, perfección, santificación. Eso es lo que significan esos 12 hombres. No es 12 porque 12 tengo que buscar, porque 12 buscó Jesús y 12 tengo que buscar yo. No. Permítame decirle que no. Eso es lo que necesita entender, es que Él, sobre esos 12, como eran representantes, tenían autoridad decisiva. De tal suerte que si alguno decía: yo no hago eso, ¿qué podían hacer uno de ellos? Quedas eliminado, o que otro te reemplace, o pásenlo allá para que Josué diga qué van a hacer con él. Pero usted sale de ahí. Autoridad, porque eran representantes del pueblo. 2, acuerdo con Josué, acuerdo con Dios, perfección. Estaban totalmente relacionados y unidos. Y santificación. Apartados, lo que significa apartados, dedicados, consagrados para determinados actos.
Josué les dijo a los israelitas que cuando los sacerdotes estuvieran en el río, las aguas se partirían en dos y las de arriba se detendrían para acumularse hasta formar un muro y llegarían hasta el pueblo de Adán. Y él le dice: entren por Sitín. ¿Dónde queda Sitín? Frente de Gilgal, arriba de Astot, en toda la mitad del pueblo de la nación de Israel. Porque ahí el Jordán se ampliaba, se crecía, y era en tiempo de cosecha, se crecía de tal manera que era imposible pasarlo. Cuando ellos van a pasar y tienen que esperar que el arca vaya 900 metros antes, significa que el río tenía más de 2 kilómetros, 400 metros de ancho. Era como pararse a la orilla del Magdalena en tiempo de lluvia y decir: vamos a atravesarlo, mijito, a pie. ¿Qué hubiera sentido usted